Luis, un maestro cuya sabiduría trascendía las barreras del tiempo, se encontraba en un pequeño templo en las montañas. A través de su enseñanza sencilla, impartía lecciones fundamentales a sus discípulos. Cuando camines, simplemente camina, decía con serenidad, instándolos a estar presentes en cada paso que dieran. Los discípulos de Luis escuchaban atentamente sus palabras. Se dieron cuenta de que la simplicidad era la clave de su enseñanza. Cuando te sientes, limítate a estar sentado, les recordaba. Los discípulos comenzaron a comprender que, en lugar de dispersar su mente en pensamientos errantes, debían concentrarse en cada momento presente. La filosofía de Luis resonaba en la vida cotidiana. Sus discípulos se esforzaron por aplicar su enseñanza en cada aspecto de sus vidas. Sé tú mismo en la vida cotidiana, con naturalidad, les decía. Comenzaron a encontrar un sentido más profundo de autenticidad al dejar de lado las máscaras y las pretensiones. Luis continuaba guiando a sus discípulos hacia la sabiduría. No te preocupes por buscar la budeidad, les enseñaba. Les recordaba que la iluminación no era un objetivo lejano, sino una revelación que se encontraba en cada momento consciente. Los discípulos comenzaron a liberarse de la carga de la búsqueda constante. No dejes de lado el descanso cuando estés cansado, Luis les decía con una sonrisa. Animaba a sus discípulos a escuchar las necesidades de sus cuerpos y mentes en lugar de seguir adelante a pesar de la fatiga. A medida que se permitían descansar, descubrían una nueva relación con el cuidado propio. Las enseñanzas de Luis comenzaron a atraer a personas de todas partes. Algunos lo veían como un sabio, mientras que otros lo consideraban un excéntrico. El tonto se reirá de ti, pero el sabio entenderá, les decía a sus discípulos. Aprendieron a no preocuparse por las opiniones de los demás, sino a buscar la comprensión profunda. A medida que el número de seguidores de Luis crecía, también lo hacía su impacto en la comunidad circundante. Sus enseñanzas comenzaron a provocar un cambio de mentalidad, alentando a las personas a abrazar la simplicidad y la autenticidad en sus vidas. Luis había desencadenado un despertar de la conciencia en su tiempo. Luis sabía que su tiempo en este mundo era limitado, pero sus enseñanzas trascenderían su vida. Con cada palabra que pronunciaba y cada lección que compartía, estaba plantando la semilla de un legado duradero. Los discípulos que habían abrazado sus enseñanzas se convirtieron en portadores de su sabiduría. María, una de las discípulas más dedicadas de Luis, había estado siguiendo sus enseñanzas con devoción. Sin embargo, a pesar de su compromiso, aún luchaba por encontrar la verdadera comprensión de sus palabras. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano al templo, se detuvo y recordó las palabras de Luis: cuando camines, simplemente camina. María cerró los ojos y se permitió sentir el suelo bajo sus pies, el viento en su piel y el canto de los pájaros en sus oídos. Lentamente, su mente se calmó y se sintió inmersa en el presente. Por primera vez, experimentó la profundidad de la enseñanza de Luis de manera palpable. Había encontrado un atisbo de la paz que tanto anhelaba. Javier, otro de los discípulos de Luis, se había enfrentado a dudas internas sobre si estaba siguiendo el camino correcto. Se cuestionaba si era lo suficientemente digno de recibir las enseñanzas del sabio maestro. Un día, en una conversación privada con Luis, expresó sus preocupaciones. Luis sonrió con calma y le dijo: Javier, cada paso que das en este camino es valioso. La autenticidad y la búsqueda sincera son lo que importan. No te preocupes por ser digno, preocúpate por ser tú mismo. Las palabras de Luis llenaron a Javier de una nueva confianza y determinación. Elena, una joven mujer que había estado escuchando las enseñanzas de Luis desde la distancia, finalmente decidió acercarse al templo en busca de respuestas a sus preguntas internas.
Su corazón estaba lleno de inquietudes y esperanzas mientras caminaba por el sendero hacia el templo. Al llegar, Elena fue recibida por los discípulos de Luis con amabilidad y respeto. Comenzó a asistir a las charlas y meditaciones dirigidas por el maestro. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer en el jardín del templo, Luis se le acercó y dijo suavemente: Elena, en la quietud de tu corazón encontrarás las respuestas que buscas. Elena sintió que una carga se levantaba de sus hombros y una sensación de paz la llenó por completo. Agradecida por el regalo de sabiduría que había recibido, decidió dedicarse a la práctica y la reflexión con una determinación renovada. Miguel, un joven impetuoso y lleno de energía, se unió al grupo de discípulos de Luis con el deseo de encontrar respuestas a sus preguntas sobre la vida y el propósito. Sin embargo, las enseñanzas de Luis parecían demasiado simples para él y ansiaba desafíos más profundos. Un día, Luis lo llamó y le dijo: Miguel, la verdadera profundidad no siempre está en la complejidad, sino en la capacidad de encontrar la paz en lo simple. Luis le propuso una tarea: pasar un día en silencio, observando y escuchando a su alrededor sin juzgar. Miguel aceptó el desafío, y lo que experimentó durante ese día cambiaría su perspectiva para siempre. Clara, una mujer de gran sensibilidad y empatía, se sintió profundamente conectada con las enseñanzas de Luis desde el momento en que escuchó sus palabras por primera vez. A medida que asistía a sus charlas y practicaba la meditación, comenzó a experimentar un cambio interno notable. Un día, mientras meditaba en el jardín del templo, Clara sintió una profunda conexión con la naturaleza a su alrededor. Se dio cuenta de que, al igual que ella, cada hoja, cada flor y cada ser viviente compartían un vínculo intrínseco con el universo. Esta revelación la llenó de una sensación de paz y unidad que nunca antes había experimentado. Después de la meditación, compartió su experiencia con Luis, quien asintió con una sonrisa. Clara, has tocado la esencia de la interconexión que une a todas las cosas. Sigue explorando este camino y encontrarás una sabiduría más profunda de la que puedas imaginar. Carlos, un hombre de mente analítica y curiosa, había estado siguiendo las enseñanzas de Luis con interés y escepticismo a partes iguales. Se cuestionaba cómo algo tan simple podría tener un impacto tan profundo en la vida de las personas. Decidió tomarse un tiempo para reflexionar en soledad en las montañas cercanas al templo. Durante días, Carlos observó la naturaleza, las estaciones cambiantes y la interacción entre los seres vivos. Se dio cuenta de que la simplicidad y la armonía estaban presentes en todo. Lentamente, comenzó a comprender que la enseñanza de Luis estaba arraigada en la esencia misma de la vida. Al regresar al templo, compartió sus reflexiones con Luis. Este último asintió con una sonrisa y dijo: Carlos, la verdad se revela cuando dejamos de buscarla en la complejidad y la encontramos en la simplicidad. ¿Has visto la belleza de la vida en su estado más puro? Alejandro, un hombre que había llevado una vida llena de preocupaciones y estrés, llegó al templo en busca de un respiro. Sus pensamientos constantes y su incapacidad para relajarse lo habían llevado a un estado de agotamiento emocional. Sin embargo, las enseñanzas de Luis resonaron en su corazón. Durante su estadía en el templo, Alejandro se sumergió en la meditación y en las lecciones de Luis. Poco a poco, comenzó a liberarse de los pensamientos que lo atormentaban y a encontrar momentos de calma interior. Un día, mientras contemplaba un estanque tranquilo, se percató de que su reflejo estaba sereno y claro, al igual que su mente en ese momento. Alejandro entendió que la paz no estaba lejos, sino dentro de él. Al compartir su experiencia con Luis, este último asintió con satisfacción. Alejandro, has encontrado el camino hacia la tranquilidad. A medida que continúas practicando, descubrirás que la paz siempre ha estado contigo.
Marta, una mujer con una personalidad fuerte y decidida, encontró en las enseñanzas de Luis un desafío que iba más allá de lo físico. Aunque había dominado muchas áreas de su vida, la idea de ser tú misma en la vida cotidiana la intrigaba y la desconcertaba al mismo tiempo. Decidió tomar el desafío y aplicarlo en su rutina diaria. En lugar de ocultar sus emociones y pensamientos, comenzó a expresarlos con autenticidad. En lugar de esforzarse por complacer a los demás, se permitió tomar decisiones que resonaban con sus deseos internos. A medida que avanzaba en este camino, Marta enfrentó resistencia interna y momentos de incertidumbre. Sin embargo, cada vez que abrazaba su autenticidad, sentía una sensación de liberación y fortaleza que nunca antes había experimentado. Julia, una viajera errante en busca de respuestas, llegó al templo en un momento de búsqueda interna. Había recorrido muchos caminos en su vida, pero aún no había encontrado un propósito que la llenara por completo. Al escuchar las enseñanzas de Luis, algo en ellas resonó profundamente en su corazón. Una tarde, mientras paseaba por los alrededores del templo, Julia se topó con Luis en un tranquilo rincón del jardín. Comenzaron a conversar sobre la vida, el propósito y el viaje del autodescubrimiento. Luis le dijo, Julia, a veces, el camino que buscas está dentro de ti. Escucha tu intuición y sigue el camino que te haga sentir viva. Las palabras de Luis desencadenaron una reflexión profunda en Julia. A medida que continuaba su estancia en el templo, se permitió sumergirse en la meditación y la autoexploración. Encontró respuestas que nunca había esperado encontrar, y una sensación de paz comenzó a llenar su corazón. Antonio, un hombre que había enfrentado numerosos desafíos en la vida, llegó al templo en busca de sanación. Había cargado con el peso de su pasado durante demasiado tiempo y buscaba liberarse de las cadenas del arrepentimiento y la culpa. Las enseñanzas de Luis parecían ser la llave que necesitaba. Luis notó la carga emocional que Antonio llevaba consigo y decidió guiarlo en un viaje de autoaceptación. A medida que Antonio compartía sus experiencias y emociones con Luis, este último lo alentaba a enfrentar su pasado y perdonarse a sí mismo. Con el tiempo, Antonio comenzó a soltar la carga que había llevado durante tanto tiempo. A medida que liberaba su culpa y permitía que la compasión llenara su corazón, experimentó un renacimiento interno. Se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar su pasado, podía transformar su presente y construir un futuro más positivo. Laura, una mujer que había pasado gran parte de su vida preocupándose por las expectativas de los demás, llegó al templo en busca de una nueva perspectiva. Había perdido su voz en medio de las opiniones ajenas y anhelaba encontrar el coraje para expresarse con autenticidad. Al escuchar las enseñanzas de Luis, sintió una chispa de esperanza. Durante su estadía en el templo, Laura comenzó a reflexionar sobre su vida y las decisiones que había tomado. Recordó las palabras de Luis, sé tú misma en la vida cotidiana. Decidió enfrentar sus miedos y comenzó a expresar sus pensamientos y sentimientos con honestidad, sin temor al juicio. A medida que Laura encontraba su voz y compartía sus pensamientos con los demás, comenzó a sentir una liberación interior. Se dio cuenta de que su autenticidad era una fuente de poder y que su verdad tenía el poder de inspirar a otros. Su despertar la llevó a un camino de empoderamiento y autodeterminación. A medida que el tiempo pasaba, las enseñanzas de Luis continuaban resonando en el corazón de sus discípulos. Luis mismo seguía compartiendo su sabiduría con paciencia y compasión, guiando a cada individuo en su camino único de autodescubrimiento. El pequeño templo en las montañas se había convertido en un refugio de sabiduría y transformación. Los discípulos, que habían venido de diferentes caminos de la vida, habían encontrado un sentido de comunidad y apoyo mutuo en su búsqueda de autenticidad.
Compartían sus experiencias, sus desafíos y sus éxitos, fortaleciendo los lazos entre ellos. Un día, reunió a todos sus discípulos en el jardín del templo. Miró a cada uno de ellos con cariño y gratitud. Hemos recorrido un camino de autodescubrimiento juntos, dijo con voz serena. Cada uno de ustedes ha encontrado su propia verdad y ha llevado mis enseñanzas a su vida diaria. Luis les recordó que su legado no se medía solo en palabras, sino en la transformación interior que cada uno de ellos había experimentado. Mi tiempo aquí es limitado, pero el camino de autenticidad que han descubierto perdurará. Continúen compartiendo su sabiduría y guiando a otros hacia la paz interior. El sol comenzó a ponerse en el horizonte mientras los discípulos escuchaban atentamente las palabras de Luis. A medida que las sombras se alargaban en el jardín, todos se dieron cuenta de que habían sido testigos de algo profundo y significativo en su tiempo con el sabio maestro. Un día, mientras exploraban los rincones del templo, los discípulos descubrieron un antiguo manuscrito guardado en una caja empolvada. El manuscrito estaba lleno de símbolos y escrituras en un lenguaje desconocido. Intrigados por el hallazgo, llevaron el manuscrito a Luis en busca de respuestas. Luis examinó el manuscrito con asombro y reconoció que era una antigua enseñanza que había permanecido oculta por generaciones. Este es el manuscrito de la sabiduría, anunció solemnemente. Les explicó que el manuscrito contenía conocimientos profundos que solo se compartían con aquellos que habían demostrado un compromiso profundo con el camino de autenticidad y autodescubrimiento. Los discípulos se sintieron emocionados y motivados por la posibilidad de acceder a un conocimiento aún más profundo. Luis les advirtió que el acceso al manuscrito no sería fácil. Para merecer la sabiduría que contenía, debían superar pruebas internas y demostrar su compromiso con la autenticidad y la compasión. A medida que los discípulos se preparaban para enfrentar las pruebas, la intriga y la motivación llenaron el aire. Cada uno de ellos estaba decidido a demostrar que eran dignos de acceder al antiguo conocimiento. El templo se convirtió en un lugar de preparación intensa y de conexión aún más profunda con las enseñanzas de Luis. La primera prueba para acceder al conocimiento del manuscrito de la sabiduría era la prueba del silencio interior. Cada discípulo debía retirarse en solitario a una cabaña en las montañas y practicar el silencio absoluto durante una semana. No se permitía hablar ni interactuar con los demás. Durante esta semana de silencio, los discípulos enfrentaron sus propios pensamientos y emociones en la quietud de sus mentes. A medida que los días pasaban, se dieron cuenta de cuán ruidosas eran sus mentes y cómo la calma interior requería un esfuerzo consciente. Algunos lucharon con la inquietud, mientras que otros encontraron paz en la práctica del silencio. Al final de la semana, los discípulos regresaron al templo con una nueva comprensión de la importancia del silencio interior. Habían aprendido que, al calmar sus mentes, podían conectarse más profundamente con su verdadera naturaleza y encontrar respuestas dentro de sí mismos. La prueba del silencio interior marcó el comienzo de su viaje hacia el manuscrito de la sabiduría. La segunda prueba para acceder al manuscrito de la sabiduría era el desafío de la compasión. Cada discípulo debía dedicar un mes entero a servir a aquellos en necesidad, ya fuera en la comunidad local o en regiones más lejanas. Debían poner sus propias comodidades y necesidades en segundo plano para enfocarse en aliviar el sufrimiento de los demás. Durante este mes de servicio, los discípulos enfrentaron desafíos emocionales y físicos. A medida que ayudaban a las personas que luchaban con dificultades, experimentaron un sentido profundo de empatía y conexión humana. Al enfrentarse a la compasión en acción, comprendieron cómo podían aplicar los principios de la autenticidad y la compasión en sus vidas diarias. Al finalizar el mes, los discípulos regresaron al templo con corazones llenos de gratitud y una nueva comprensión de la importancia de la compasión en el camino espiritual.
Habían aprendido que el amor y la empatía eran la base de la sabiduría y que servir a los demás era una forma poderosa de conectarse con la verdad interior. La tercera prueba para acceder al manuscrito de la sabiduría era la prueba de la autoaceptación. Cada discípulo debía enfrentar sus miedos e inseguridades al mirar profundamente dentro de sí mismos. Debían escribir una carta a sí mismos, explorando sus debilidades y fortalezas, aceptando cada parte de su ser sin juicio. Durante este proceso de autoexploración, los discípulos enfrentaron momentos de resistencia y vulnerabilidad. Sin embargo, al enfrentar sus propias sombras, comenzaron a liberarse de la autoexigencia y la autocrítica. A medida que se abrazaban a sí mismos con compasión, experimentaron una profunda transformación interna. Al concluir la prueba, los discípulos regresaron al templo con una nueva relación con ellos mismos. Habían aprendido que la verdadera sabiduría venía cuando se aceptaban a sí mismos tal como eran. Se dieron cuenta de que solo al abrazar sus imperfecciones podían liberarse de las cadenas del autojuicio y encontrar la autenticidad que tanto anhelaban. Tras superar las 3 pruebas, los discípulos se encontraron reunidos una vez más en el templo, listos para acceder al conocimiento del manuscrito de la sabiduría. Luis los condujo a una sala especial donde el manuscrito estaba cuidadosamente guardado. Con un gesto solemne, desenrolló el manuscrito y comenzó a compartir su contenido. Las palabras en el manuscrito eran profundas y llenas de significado. Contenían enseñanzas sobre la naturaleza de la mente, la conexión con el universo y la búsqueda de la verdad interior. A medida que Luis compartía las enseñanzas, los discípulos sentían cómo sus corazones y mentes se expandían en comprensión y asombro. Cada discípulo encontró resonancia en diferentes partes del manuscrito, como si las palabras estuvieran destinadas a tocar sus necesidades únicas. A medida que escuchaban, experimentaron una profunda conexión entre las enseñanzas y sus propias experiencias en el camino de autenticidad. Después de compartir el contenido del manuscrito, Luis miró a sus discípulos con orgullo y gratitud. Han demostrado su compromiso y dedicación al camino de la autenticidad. El conocimiento que han recibido es un tesoro que deben llevar con humildad y responsabilidad. Los discípulos asintieron con respeto y gratitud hacia Luis. Habían superado desafíos internos, explorado su propia verdad y ahora tenían en sus manos un conocimiento que trascendía el tiempo. Sabían que el viaje estaba lejos de terminar y que el manuscrito de la sabiduría sería su guía constante en el camino de autenticidad y autodescubrimiento. Con el conocimiento del manuscrito de la sabiduría en sus corazones, los discípulos regresaron al mundo exterior con un compromiso renovado con el camino de autenticidad. Sabían que llevar la sabiduría del manuscrito no era solo un privilegio, sino una responsabilidad. Cada uno se dedicó a compartir las enseñanzas con aquellos que estaban listos para escuchar. A medida que viajaban por diferentes regiones, compartían historias de transformación y empoderamiento. Las palabras resonaban en los corazones de las personas que encontraban, y poco a poco, el legado de Luis se extendía más allá de las montañas y el templo. Los discípulos también enfrentaron desafíos en su camino. La sabiduría del manuscrito no eliminaba los obstáculos de la vida, pero les proporcionaba una guía sólida para enfrentarlos con calma y sabiduría. A medida que compartían sus propias experiencias de aplicar las enseñanzas, inspiraban a otros a abrazar la autenticidad y encontrar paz en medio de las adversidades. El pequeño templo en las montañas se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban la verdad interior. Las enseñanzas de Luis y el conocimiento del manuscrito de la sabiduría habían dejado una huella profunda en las vidas de muchos. La comunidad de discípulos continuaba creciendo, y juntos seguían compartiendo la sabiduría que habían encontrado. A medida que los discípulos compartían las enseñanzas del manuscrito de la sabiduría,
comenzaron a escuchar rumores sobre un desafío final que solo aquellos que habían completado las 3 pruebas podían enfrentar. Era un desafío que trascendía las pruebas individuales y requería una profunda comprensión de las enseñanzas. Los discípulos se reunieron en el templo, ansiosos por saber más sobre este desafío final. Luis, con una mirada seria pero compasiva, habló: el desafío final es encontrar el equilibrio entre el conocimiento y la experiencia. Es fácil hablar de sabiduría, pero vivirla en cada momento es el verdadero desafío. Los discípulos comprendieron que el desafío final estaba en aplicar las enseñanzas en cada aspecto de sus vidas, en cada interacción y en cada decisión. El camino de autenticidad no era una búsqueda estática, sino un viaje constante de crecimiento y transformación. Con el desafío final en mente, los discípulos se comprometieron a llevar las enseñanzas más allá de las palabras y a vivirlas con integridad. Sabían que el viaje estaba lejos de terminar y que la verdadera sabiduría venía a través de la práctica constante y la aplicación en la vida diaria. Con el desafío final en sus corazones, los discípulos emprendieron un viaje de regreso a sus hogares y a sus vidas cotidianas. Llevaban consigo el conocimiento del manuscrito de la sabiduría y la determinación de vivir auténticamente en cada momento. A medida que regresaban a sus comunidades, compartían sus experiencias y conocimientos con humildad y pasión. Las enseñanzas del manuscrito de la sabiduría se propagaron como ondas en el agua, tocando las vidas de aquellos que estaban dispuestos a escuchar y aprender. Cada discípulo se convirtió en un faro de sabiduría y autenticidad en su propio entorno. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentaron en el camino, los discípulos perseveraron en su compromiso con la autenticidad y la compasión. En momentos de duda, recordaban las palabras de Luis y las enseñanzas del manuscrito. En momentos de dificultad, encontraban fuerza en la conexión con su verdad interior. El legado de Luis y el manuscrito de la sabiduría habían dejado una marca indeleble en sus vidas y en las vidas de todos los que tocaban. Cada capítulo de su viaje les había enseñado lecciones valiosas sobre la autenticidad, la compasión y la búsqueda de la verdad interior. Después de varios años de compartir las enseñanzas y vivir de acuerdo con el manuscrito de la sabiduría, los discípulos se reunieron nuevamente en el templo. Habían cambiado, habían crecido y habían enfrentado nuevos desafíos en sus vidas. Sin embargo, su compromiso con la autenticidad y la sabiduría seguía siendo inquebrantable. En medio de la celebración de su reencuentro, Luis, el sabio maestro, se dirigió a ellos con una sonrisa. Han demostrado con sus acciones que el conocimiento y la sabiduría no son meras palabras, sino una forma de vida. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes y de cómo han compartido el legado de la sabiduría con el mundo. Los discípulos expresaron su gratitud hacia Luis por guiarlos en su viaje y por compartir las enseñanzas del manuscrito de la sabiduría. Habían encontrado un sentido profundo de propósito y conexión en su camino de autenticidad y autodescubrimiento. Mientras compartían historias y risas, todos entendieron que su viaje nunca había sido solo individual. Habían sido parte de una comunidad que compartía valores y objetivos similares. Sus vidas se habían entrelazado en un camino de búsqueda y crecimiento que les había llevado a comprender la verdadera esencia de la sabiduría. Con el tiempo, los discípulos se convirtieron en maestros en sí mismos, guiando a nuevas generaciones en el camino de la autenticidad y la sabiduría. El legado de Luis y el manuscrito de la sabiduría se transmitieron de una generación a otra, creando una cadena de conocimiento y transformación. El pequeño templo en las montañas continuó siendo un lugar de encuentro y aprendizaje, donde aquellos que buscaban la verdad interior podían encontrar orientación y apoyo. Los discípulos se habían convertido en guardianes de la sabiduría, comprometidos a compartir las enseñanzas con aquellos que estaban listos para escuchar. A medida que las décadas pasaban,
La influencia de la sabiduría se extendía más allá de las fronteras del templo. Las enseñanzas del manuscrito de la sabiduría se habían convertido en un faro de luz en un mundo lleno de desafíos y distracciones. Las personas encontraban consuelo y dirección en las lecciones atemporales de autenticidad, compasión y autodescubrimiento. El legado de Luis vivía en cada corazón que había sido tocado por las enseñanzas. Los discípulos habían llevado las palabras y la sabiduría a la vida, demostrando que el conocimiento verdadero no reside solo en la mente, sino en la manera en que vivimos y tratamos a los demás. Y así, la historia de Luis y sus discípulos continuó, una historia de búsqueda, transformación y trascendencia. El templo en las montañas seguía siendo un recordatorio de que el camino de la autenticidad y la sabiduría es un viaje que nunca termina, una búsqueda que nos lleva más allá de nosotros mismos y nos conecta con algo más grande y profundo. ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado.